Pero bien, por allí viene el problema del giro cultural. Hemos de hacer un giro cultural porque hay que redescubrir aquello que se olvidó en ese maravilloso proceso de constitución de las ciencias sociales y humanas. Porque este, brevemente, solo es el primer proceso de positivización. En el siglo XX viene un segundo, iré más rápido, para no cansarles. Un segundo. Lo sitúo a partir de los años 20. Si ustedes quieren, del final de la Primera Guerra Mundial, si ustedes quieren, de la Revolución Bolchevique. En ese periodo. A partir de allí aparece ya están constituidas todas las ciencias, bueno, todas, gran parte. Por ejemplo, la lingüística lo será más tarde con Saussure, no mucho más tarde. Freud cree que ha constituido una nueva ciencia que se llamará psicoanálisis. Ya saben ustedes que eso es relativo, pero ya estaba allí. Aparece una segunda positivización. 1920, yo creo que domina hasta los años 80, hasta 1980. Es otro tipo de positivización. Es una positivización antijorista, antihistoricista, más experimentalista. Noten ustedes trivialidades de ese tipo. Marx, que yo sepa, no hizo ningún experimento. Adam Smith tampoco. Weber tampoco. Durkheim a lo mejor. Y en el suicidio allí hay algo. Wundt crea la ciencia psicológica experimental a finales del XIX. Pero tuve una sorpresa cuando fui a buscar sus textos, porque al lado mismo, filosofía de la buena, análisis fenomenológico de las enfermedades y experimentación relativamente poca. Vendrá más tarde. Bueno, le podría poner otros ejemplos. También es un momento de funcionalismo, de formalismo que se van añadiendo. Con lo cual se produce una paradoja admirable, que hasta me sorprende que no seamos conscientes a veces de ella. Es decir, todas las grandes ciencias sociales y humanas tienen ya su padre fundador. Con debates, porque unos se remitirán a Marx y los otros a Ricardo o a Smith, ya veríamos. Pero tiene su padre fundador. Y en cambio, o más Weber, pero en cambio resulta que ya no, la práctica diaria, los paradigmas y los métodos ya no son fieles a esos padres fundadores. Sobre todo, ¿en qué sentido no se les es fiel? De todos estos autores que he mencionado, de Adam Smith a Freud, de Durkheim a Comte, Max Weber, etc., destacaría la enorme amplitud de sus perspectivas. Algunos de ellos, recuerdo los debates cuando yo era joven, Marx me decían, porque a mí me gustaba la filosofía de la historia y lo aproximaba y quería hacer discutir a Hegel con Marx, me decían, no, Hegel es un filósofo de la historia, ¿de acuerdo? Pero Marx no, es un teórico de la historia, un científico de la historia. Y eso marcaba una diferencia, etc. Pero incluso en el marxismo, esa amplitud de Marx, recuerden que Engels dice aquello de que si Darwin, otro gran personaje que tendríamos que situar aquí dentro en la misma óptica, que si Darwin había sido el descubridor de la evolución natural de las especies, de la humanidad como especie natural, Marx, dice Engels, ha sido, mi amigo Marx, es el descubridor de las claves de la evolución político-social de la humanidad. Y la cultura era un añadido de esa evolución. Como ven, la ambición era inmensa. Y en Weber también. Weber no tiene ningún problema para discutir la racionalidad moderna occidental con la confuciana oriental, para meterse con
aspectos que entonces estaban poco estudiados bien, de culturas, hindús, etc., con un análisis comparativo macro, que a mí me gusta decir impresionante. Fíjense una cosa, los marxistas, siendo devotos de Marx del siglo XX, siendo muy devotos de Marx, en general no tienen la ambición, la amplitud de miras y esa perspectiva tan completa y compleja de Marx. Ya no pueden atreverse con eso de la evolución político, económico, social de la humanidad. Eso les parece imposible, no riguroso. Han parcializado muchísimo, ¿no? Max Weber igual. Entre Max Weber y su, digamos, profeta en aquel momento, que era Parsons, el americano Parsons, ya no digamos en los discípulos, había una limitación enorme en la perspectiva. Qué gran Marx, qué gran Weber, qué gran Durkheim, qué gran, incluso Freud, entre Freud y los freudianos, entre Marx y los marxistas, entre Adam Smith y Ricardo y los liberales, etc. Hay un abismo enorme. La cientificidad de ese segundo, y en derecho, pero no me meteré allí porque quizás chocaríamos y quiero su simpatía, pero digamos, reto a que si un día nos sentamos en una mesa veamos que algo también pasó así, ¿no? Muy parecido. Ha aparecido una segunda positivización sobre la primera, tan radical que los que se llaman marxistas no son capaces de emular a Marx. Los que se llaman weberianos no son capaces de emular a Weber. Los que se llaman, no sé, durkheimianos, igual. Hay esa paradoja sorprendente. Pero a cambio hay más matematización, más no matematización, nada. Weber tampoco, Durkheim tampoco, sus discípulos sí. Hay más experimentación, hay más formalismo, hay una positivización. Pero paralelo con eso, que es lo que me duele, lo que hay es también una hiperespecialización enorme de las disciplinas, aisladas, escindidas, en un marco donde yo ya no sería bien recibido, donde José Luis Borges Horta no sería bien recibido en filosofía, donde cada uno tiene que estar en su casa, en su facultad, con su paradigma, con su método, y no puede hacer nada interdisciplinar, transversal, porque eso pierde rigor, porque eso destruye las claves de la ciencia. Es sorprendente porque eso se consagra en el siglo XX, cuando las ciencias naturales están cabalgando acentuadamente hacia teorías que al menos las piden, aunque a veces se consiguen no, unificantes, convergentes, para encontrar pues, bases de la química en la física, etcétera, ya saben, ¿no? Pues paralelamente nosotros, los científicos sociales y humanos, cada vez más cabalgamos a una hiperespecialización que nos separa y nos lleva a un camino, diría, lamentable, a pesar de los grandes éxitos, porque no niego que en ese siglo XX se han hecho análisis maravillosos. Es más, el nivel medio es impresionante. Jamás en la historia de la humanidad tantos, parodiando Churchill, tantos habían trabajado tanto con tan buenos resultados, y etc. ¿Cuál es la consecuencia? Sí, pero el diálogo de esas disciplinas, el construir un sentido global humano, se perdía. Uno era especialista en algo y como más pequeño, mejor, porque estaba más protegido, allí podía haber un rigor increíble, no entraría nadie a hacerte competencia, pero el sentido de lo humano o de la cultura, etcétera, ¿qué es lo que preocupó desde Adam Smith a Comte, a Marx,
a Weber, a Dilthey, a Pareto, a Simmel, a Durkheim, a Freud? Es una pregunta que a nadie podría contestar. Si llega un profesor el primer día de clase y dice: a ver, usted señorita, usted caballero, a ver, vamos a comenzar la clase, ¿cuál es creen ustedes que es el sentido de la historia o de la humanidad? ¿Qué sentido tiene el derecho en la humanidad y su evolución? Me he equivocado facultad, eso debe ser filosofía, o metafísica, o teología, todavía peor, etcétera, ¿no? No, pregúnteme cosas concretas, científicas, que sean rigurosas, que se puedan positivizar. Entonces, a lo mejor es una pregunta nimia, ¿no? De por qué las mujeres están enfadadas con los hombres en la situación actual. Y he demostrado que en gran parte viene dado porque su género no es suficientemente aceptado. ¿Y usted ha tenido que hacer muchas estadísticas para descubrir eso? ¿Necesitó realmente hacer experimentos? Bueno, perdonen por la ironía, pero es que a veces creo que nos merecemos ironías de ese tipo para intentar cambiar. Bueno, pues esta segunda positivización, que tengo también citas eruditas, para que vean que no solo lo digo yo. Peter Wagner dice en un momento dado una cita que a mí me gusta, dice: llevaron a que se abolieran los enfoques globales de las ciencias. Esta segunda positivización llevó a que se abolieran los enfoques globales de las ciencias sociales, como los presupuestos por Weber y Pareto. Podría mencionar otros, quienes habían sido reconocidos como especialistas a nivel personal, pero no pudieron lograr la reproducción intelectual de su pensamiento, ser hegemónicos en las universidades, que no se ajustaba a la lógica incipiente de la segregación de las disciplinas, lo que llamo positivización. Entre los sociólogos clásicos, solamente Durkheim, el francés, que aplicó una estrategia institucional muy coherente, y entre paréntesis dice que el sistema jerárquico de instituciones académicas francesas ayudaba a que tuviera buen término, eso si quieren lo discutimos en otro momento, pudo establecer un enfoque, su enfoque en las instituciones, que la sociología fuera durkheimiana en Francia. Dice, pero no en el lugar imperial que quería Durkheim, que la sociología, como Comte, había de ser la ciencia dominadora, imperial, donde se suponía que estaba situada su sociología global. Termino la cita. Sin embargo, la presión institucional sobre la organización cognitiva estimuló discursos científicos más rígidos y cerrados, como los de la economía neoclásica, la teoría jurídica del Estado, lo dice Peter Wagner, y la sociología formal. Final de la cita. Quiero contarles una anécdota que ejemplifica esa paradoja. Ya saben ustedes que Max Weber, el sociólogo, para decir algo, porque lo era casi todo, o Marx pretendía serlo, tuvo un problema, ejerció poco en la universidad. Fue profesor en relativa juventud, luego por problemas personales de una depresión, renunció a la carrera universitaria y ejerció siempre fuera de la universidad. Pero en los últimos años de su vida, ya muy famoso, se le compensó creando una especie de, dándole el título honoris causa, funcionario, etc. Y Weber explica, cuando recibió la carta del gobierno alemán nombrándole finalmente catedrático, claro, ya era viejo y la carta llega y es catedrático en sociología. Y Weber dice, miren, al final de mi vida, está en una carta que lo explica un colega, al final de mi vida resulta que ahora descubro que soy sociólogo. Claro, Weber no menosprecia la sociología. Lo que quiere decir es, perdonen ustedes, yo soy muchísimo más que eso, por favor.
Weber es un autor que en derecho es imprescindible para decir algo, en lo que quiera, que ahora me van y me dicen que sociólogo y que me ponga en un pequeño reducto donde no puedo hablar de derecho, de racionalidad, de religión quizás sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde además, pues Oriente no forma parte de la sociología, porque aquí, digamos, ya sabe la diferencia entre sociología y antropología en los tiempos clásicos. La sociología es el conocimiento de la sociedad nuestra, de los avanzados, de los occidentales. La antropología o la etnografía es el conocimiento de la sociedad, porque ¿de qué va a ser si no? De los otros, los primitivos. Ya pueden ver que distinguir en disciplinas por ese pequeño matiz de nosotros, los avanzados, necesitamos sociología, ellos antropología y etnografía, no se aguanta, pero se aguantó hasta el giro cultural. Y claro, Weber, su sociología le impedía hablar de pueblos primitivos, de Oriente, de las civilizaciones indoeuropeas, de las civilizaciones precolombinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Weber dice, ahora descubro yo, y esta gente no se dan cuenta que yo soy mucho más. Imagínense a Marx, que al final de su vida le llegara una notificación que él es economista, o sociólogo, o politicólogo, o agitador social. Vale, lo era, y de los buenos, pero francamente, qué menosprecio, ¿no?